En Pinares te damos la bienvenida al primer episodio de Historias más allá de un diagnóstico. Nuestra primera invitada es Natalia, una persona que estuvo internada aquí en la clínica y que hoy aceptó la invitación a mostrarnos cómo fue su vida cuando llegó y cómo es ahora. Con Natalia hablamos de sus desórdenes alimenticios, hasta su gran éxito como enfermera, pasando también por la difícil decisión de tener que cambiar de carrera. Esto es Historias más allá de un diagnóstico. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast, Historias más allá de un diagnóstico. Es nuestra primera grabación, estaremos compartiendo durante algunos días con diferentes personas, diferentes pacientes que han estado en Clínica Pinares. Vamos a conocer un poco más de sus historias, qué nos quieren contar, cómo fue su vivencia, cómo fue su experiencia de haber estado en una clínica psiquiátrica, ¿cierto? Hoy nos acompaña una persona muy especial, bastante especial para mí. Ella es Natalia Arredondo. Nati es una joven que llegó hace bastantes años a nuestra clínica en búsqueda de una oportunidad, de encontrar un camino, de encontrar una luz al final de un túnel muy oscuro. Así que vamos a estar conversando con ella, conociendo un poco de su historia, qué fue estar en Pinares, cómo llegó y obviamente para mí lo más importante, que ha habido la historia de Nati, ¿cierto? Nati, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Nati, cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, dónde vives y, bueno, la más importante después de esa, ¿qué te trajo a Pinares? Bueno, mi nombre es Natalia, tengo 26 años, vivo en Medellín. Yo llegué a Pinares hace muchos años ya, en el 2016. En realidad, pues había pasado por muchas otras clínicas, pero nunca nada había dado resultado. Entonces llegué aquí pues con mucha incertidumbre, buscando como un camino en un momento muy difícil de mi vida. Bueno, Nati, todo empieza por un diagnóstico, me imagino, ¿sí? Un diagnóstico en un momento difícil donde habían un montón de síntomas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuáles eran esos síntomas que habían y quién fue como el que alertó para tener que buscar esa ayuda? Bueno, inicialmente, pues desde que estaba muy pequeña, había batallado mucho con depresión, con muchos sentimientos de tristeza. Y conforme fui creciendo y fui entrando a la adolescencia, pues todo se fue agravando y me fui detonando. Inicialmente empecé pues como con síntomas de tristeza, de que no sabía qué hacer con mi vida, no quería nada. Ideas de muerte, muchos problemas con mi imagen corporal también y como conductas para compensar esa imagen corporal que tenía dentro de mí y disgustos conmigo misma, mucha ansiedad. La alerta se fue prendiendo cuando empecé pues como con ideaciones suicidas, con pensamientos más estructurados, ya ideas concisas después de que quería acabar con mi vida. Ahí fue que empecé pues como me empezaron pues a redireccionar a otras clínicas y estuve internada en otras clínicas de Medellín, pero en realidad nunca nada dio resultado porque sentía que simplemente me metían en una clínica y ya, eso era todo. Entonces pues yo seguía estando en mi cabeza con todos esos pensamientos, tal vez un poco más medicados, pero que seguían estando ahí y que en realidad no se podía llegar como a la raíz del problema y a una solución concisa, pues como a ellos. Nati, ya estabas estudiando, que en ese momento, porque pues si tienes 26, más o menos fueron 6, 7 años, tenías 18, 19 años, sí, ¿cierto? Estabas estudiando, habías terminado colegio, estabas en la universidad. ¿Qué era en ese momento, Nati? Estaba estudiando, había empezado la universidad, había empezado comunicación audiovisual. En realidad porque pues yo dije tengo que hacer algo con mi vida y pues me metí a esa carrera porque me gustaba mucho la fotografía, todo. Entonces yo dije bueno, aquí fue. Estaba en la universidad, pero en realidad como que no veía un camino, no me veía ejerciendo eso. Por la ansiedad también como social se me dificultaba mucho en muchas clases. Estaba pues en la universidad. Ya conforme fueron avanzando los síntomas y se empezaron a poner más severos, ya no pude seguir estudiando.
En realidad no era capaz, pues no tenía la energía suficiente para sentarme a estudiar. A veces no iba a la universidad porque los síntomas eran tan severos que me incapacitaban. Bueno, yo quiero contarles que yo soy enfermera profesional, y cuando llego a Pinares, 2 años más o menos, 1 año y medio más o menos después, una noche llega Nati. Yo fui enfermera de Natalia en su proceso de hospitalización, y me acuerdo mucho de esa llegada. ¿Te acuerdas de algo de esa primera llegada, Nati? No mucho. Bueno, yo les cuento, Nati cuando llegó sin un rumbo, sí, como completamente ensimismada dentro de su misma sintomatología y dentro de sus muy pocas ganas de vivir, ¿sí? Y en esa primera hospitalización, cuando de pronto lo que te puedes acordar, te acuerdas de personas, te acuerdas de esa llegada a la habitación, porque tenemos un mito en salud mental de las clínicas psiquiátricas que son lúgubres, que son llenas de barrotes, y pues habías estado en otras clínicas, ¿cierto? Y decías como, o pensabas, vuelvo a lo mismo, al mismo lugar. ¿Qué pensabas en ese momento de lo que te puedas acordar? Yo llegué con mucho miedo, pues como me acuerdo del miedo, sobre todo, porque no sabía, pues era una clínica nueva, ya había estado en otras, las experiencias en otras no fueron las mejores, entonces llegué con mucho miedo. Sin embargo, aquí siento que hay un ambiente de tanta paz. Y me acuerdo de caras, me acuerdo de tu cara, me acuerdo de la cara de Tati, de varias auxiliares, que en realidad hicieron que el proceso, pues me hicieron sentir como que iba a estar bien y que no iba a estar en peligro aquí. Es más que todo como lo que puedo recordar dentro de la poca memoria que tengo como de esos tiempos. El proceso de Nati fue un proceso que no fue fácil, porque fue un proceso muy largo, fueron de muchos años, de ires y venires. Cuéntales un poquito qué es esa sensación de tener que volver y de tener que volver a estar en este espacio. Bueno, la sensación siempre era miedo inicialmente, como que otra vez estoy en lo mismo, más que todo rabia conmigo mismo y frustración, pues como por decir otra vez estoy en el mismo lugar que empecé. Pero saber que venía aquí me generaba un poquito de paz y un poquito de calma, porque pensaba, voy a estar bien, este es un lugar que inspira demasiada paz, las diferentes terapias que tienen, o sea, uno no viene acá y está todo el tiempo encerrado y no puede hacer nada, sino que hay muchas cosas que uno puede hacer a lo largo del día que te ayudan como un poquito a lidiar con esos pensamientos que uno a veces tiene, que a veces son tan repetitivos que no te dejan hacer nada más. Entonces me generaba un poquito de calma, pues pensar que iba a estar en un lugar donde iba a estar segura, pero que además iba a ser un lugar no donde me fueran a encerrar y a decir no puedes hacer nada, eres un riesgo, no puedes hacer nada porque tenemos miedo de que te hagas algo a ti misma, sino que me ayudaban un poquito a salir, estar con la naturaleza, pues también ayuda muchísimo. Obviamente pues en un ambiente más controlado, más seguro, pero que uno puede hacer más cosas y que uno no se siente como que lo están encerrando y esperando que eso solucione todo. ¿Te acuerdas, Nati, de las clases de arte? Sí. Me acuerdo mucho de un dibujo que hiciste, y ese dibujo siempre me ha gustado, que era como un corazón con un girasol. Con girasoles. Era como con un girasol. Y que lo hablábamos en su momento de lo que eso significaba, ese corazón significaba con esas flores. Contarles cómo fue esa parte de tomar el arte en las clases con Aleja, porque te tocó Aleja, nuestra profe de arte. ¿Cómo fue ese proceso y ese acompañamiento de Aleja para poder empezar a pintar y que a través del dibujo pudieras expresar muchas emociones también? Porque eso era como lo que tus clases favoritas eran, poder pintar y poder hacer para poder ir a expresar, y eran unos dibujos muy bonitos. Bueno, yo creo que entre las personas que más tengo en mi cabeza, tú y Aleja. Yo creo que Aleja fue un pilar fundamental, o sea, me ayudó demasiado a expresar cosas que yo sentía que no podía sacar.
Me empezó a enseñar el arte, a saber cómo plasmar esas cosas que estaban en mi cabeza en un lienzo, que incluso hasta hace poquito tuve una clase con ella. O sea, todavía de vez en cuando la llamo como, hey, ven, vamos a pintar, dame una clase, porque en realidad son espacios, además del arte, es como esa tranquilidad con ella. Cómo te enseña pues cómo combinar los colores y cómo plasmar todo eso que tienes metido en la cabeza, que no puedes darle como un escape, cómo plasmarlo de una forma más saludable, como lo es con el arte. Era mi clase favorita. Yo todos los días no esperaba que llegara, yo decía, espero que Aleja llegue temprano, que llegue rápido, porque era mi clase favorita. Entonces también mira que ahí podemos contarle un poquitico a todas las personas que nos están viendo el día a día de Pinares, el estar en ese ambiente que si bien es como tú lo decías, es un ambiente controlado, pero que tiene también algo de libertad. Entonces, ¿cómo era un día a día? ¿Había que despertarse, algo así como muy militar, o cómo lo hacías? No, como de lo que recuerdo, el día era muy tranquilo. O sea, no era como que te tienes que despertar ya, sino que al principio pues sí te dejaban dormir un poquito más porque uno llegaba más descompensado. Conforme iban pasando los días, ya uno siento que ya tenía la iniciativa propia de, bueno, me voy a parar de la cama y voy a ir a hacer otras cosas. El desayuno, que era más difícil. Entonces contémosles ahí también, Nati, podemos ir metiendo cositas. Dentro de todo el diagnóstico de Nati había también un lío, como lo dice ella al principio, de un problema con su autoimagen, y había un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria. Era una bulimia, ¿verdad? Era bulimia, que ya luego estuvo combinada con anorexia. Exactamente, entonces es la bulimia desde el comer y tener compensación con vómito, ¿cierto? O compensar con ejercicio, y la anorexia desde no comer, dejar de comer y de recibir cualquier tipo de alimento. Entonces, por eso Nati refiere que llega el momento más difícil de la mañana, después de abrir los ojos, que es la llegada del desayuno. Tengo que desayunar. Esa llegada del desayuno, recuerdo mucho tus caras de jugando con el plato, porque normalmente también era una avena, algo muy... Sí, muy poquito. Muy poquito. Un huevo con unas galletas. Sin la yema, claro. Sí. Sin la yema. Bueno, al principio siempre era más duro cuando llegaba el momento del desayuno. Además porque tenía que estar observada de que si me lo comiera, de que no fuera a esconderlo o hacer otras cosas pues con el desayuno. Yo me acuerdo que me sentaba en la recepción y hablaba mucho con la que estuviera pues en la recepción, porque era muy difícil para mí pues poder comérmelo todo. Los primeros días era más duro, pero ya conforme iba pasando pues los días, lograba como un poquito más de calma respecto al desayuno, y al almuerzo y a la comida. Sí, cada llegada de la una comida de ellas era todo un ritual, era todo un saber cómo, y me imagino que, porque hubo momentos en que cómo es la estrategia adecuada para saber cómo esconderlo. ¿Alguna vez escondiste en el buzo de la sudadera sí. Cositas, cierto? Y saber que eso tenía una consecuencia, digamos, emocional, desde saber que me pillaron, cierto, el que, ok, tengo que comer, igual aunque lo escondí, entonces nuevamente tengo que sacar, me van a dar algo también adicional para comer, cierto, entonces ese eran los momentos de mayor frustración en el día. Sí, sobre todo pues el tiempo de la comida eran los momentos pues como más frustración me daban y más miedo me daban, porque yo le tenía un miedo a la comida. O sea, era eso, era miedo a la comida y miedo a engordarme, y todo lo que conlleva. Era también como el sentimiento de control, de que sentía que tenía tan poquito control sobre tantas cosas en mi vida, que sentía que con la comida podía tener un poquito de ese control. Y a veces sentir de que me estaban diciendo te lo tienes que comer, que me estaban quitando un poquito de ese control, que sentía que era lo único que podía controlar. Sin embargo, siento que fueron momentos pues que me dieron mucha comprensión, pues ustedes, los enfermeros, todo, porque iniciaban poquito, entonces era como que bueno, te vamos a dar esto, hoy vas a desayunar esto poquito, pero conforme iban pasando los días empezábamos como también a
a desafiar todas esas conductas que, aunque me generaban mucho miedo y mucho disconfort, pues al fin era lo que me iba a ayudar un poquito a salir adelante. Nati, cuando tú nos decías al principio que tú estudiabas audiovisual, comunicación audiovisual, pero hubo algo que cambió y para mí eso es una de las partes más bonitas de la historia de Nati. Para mí la historia de Nati es demasiado significativa porque en todo su proceso de hospitalización también nos unimos en una profesión, ¿cierto? Y quiero ¿qué pasó en ese proceso de hospitalizaciones? Porque fueron varias en todo eso, que hizo que tu vida tomara un rumbo diferente, pues porque hoy serías una comunicadora audiovisual, sí. Estaría detrás de los podcasts haciendo todo el trabajo con ellos, pero pues tuviste un giro sí. grande, importante en tu vida. Contales qué pasó, qué hizo un clic, porque pues a pesar de todas esas hospitalizaciones y a pesar de que fueron momentos muy duros y muy difíciles, también a todo eso le debes un cambio en tu vida de lo que eres hoy. Sí, bueno, yo estaba estudiando cuando llegué acá, estaba en comunicación audiovisual. En realidad no iba muy bien porque faltaba muchas clases, no podía como con todo lo que tenía dentro, no podía como con lo académico. Y tampoco sentía que era como algo como wow, yo me veo haciendo esto en mi vida. Cuando empecé con todas las hospitalizaciones que tuve, porque fueron muchas, yo me acuerdo cuando estuve en otras instituciones que yo veía que el trato de enfermería era a veces desastroso, que en realidad lo detonaban más a uno. Pero cuando llegué aquí, te conocí a ti, conocí a todo el personal que hay acá, yo dije, wow, enfermería es una luz, pues una luz en la vida de muchas personas, porque yo sentía que sin ustedes yo no iba a ser capaz. Y empecé a ver esa profesión como algo que en realidad yo quería hacer para mi vida, como yo también quería hacer esa luz para otras personas y desde una profesión también poder poner como ese granito de arena a la vida de otra persona. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, la admiración que yo tenía por ti, porque es que era como una combinación de comprensión, pero a la vez desafío. Es como, yo entiendo pues que no eres capaz con muchas cosas, pero te tienes que bañar. Y te vas a bañar. Y era algo que ayudaba, como esa combinación de ser estricto y como no estar como del lado de tu misma enfermedad, pero a la vez también comprender que es un proceso difícil. Y me odiabas, por momentos me odiaste. A veces. Sí, todo hay que decirlo, hubo momentos de odio, de gran amargura, de no querer estar y era para como equipo doloroso entender que desde su proceso había momentos en que uno tenía que ser esa guía y ese acompañamiento más que esa persona con la que sentía un feeling y una cercanía y también lo doloroso que era cada vez que Nati volvía, porque desgraciadamente cuando la enfermedad pierde un control y pierde un rumbo, a pesar de todo el equipo interdisciplinario que estaba, pues hay un deterioro cada vez mayor, ¿cierto? Bueno, Nati, pues entonces para que no se nos olvide, entonces esa admiración, gracias, que hubo hacia lo que nosotros como enfermería hacíamos, ¿qué decisión de vida te llevó a hacer? Decidí estudiar enfermería, ahora llevo ejerciendo un año. ¿Cómo te fue en la universidad? Al principio fue muy duro, porque igual todavía, aunque ya estaba más recuperada, estaba mejor. Incluso me acuerdo que yo no estuve en una semana que hacen como de nivelación porque yo estaba hospitalizada. Pero conforme fueron pasando los años y los semestres y yo iba mejorando un poco más con la ayuda de las terapias, con mucha ayuda pues de todo lo que me brindaron acá, se iba volviendo mucho mejor. Y sentía como esa pasión por lo que estaba estudiando. Me empezó a ir muy bien en la universidad, porque yo en el colegio a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, pero a veces todas esas cosas en la cabeza lo hacen a uno no ser capaz. O sea, no tienes, la cabeza no la tienes para estudiar también, sino para todo lo que llevas adentro. Cuando ya todo se fue alivianando un poquito, empecé como a ponerle ese amor al estudio otra vez y me empezó a ir muy bien. Empecé a tener unos promedios muy altos y me di cuenta de, wow, yo quiero hacer esto
yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, me gusta mucho esta profesión. Y sí, empezó a ir mucho mejor pues ya con el paso de los semestres. Contales qué pasó al final, qué obtuviste como premio. Después de que me gradué, presenté el Saber Pro y fui el mejor Saber Pro de mi facultad. Exactamente, para mí eso es algo que es de gran orgullo, ¿sí? Porque fueron muchos tratamientos. Tuviste sesiones de TECAR. TECAR es una terapia electroconvulsiva que se tiene que hacer en algunos casos de gran severidad de los diagnósticos y que tiene consigo unos efectos secundarios que es una pérdida de la memoria. Entonces miren que fueron tratamientos, medicamentos, terapias y que a pesar de todo eso tuviste el mejor promedio de Saber Pro. O sea, eso es algo que realmente muestra una recuperación muy significativa en todo el proceso. Realmente para mí es de gran orgullo y de un mensaje para todos de que realmente la enfermedad mental no es un limitante para poder salir adelante, para poder crecer, para poder ser profesional, que hay que seguirnos cuidando, que eso es lo más importante. Nati, antes de entrarnos como a la parte de los finales del tratamiento, ¿cómo fue el involucrar y cómo fue el proceso para tu familia, para tu pareja, en todo el proceso de hospitalización? Porque pues para papás, para tus hermanos, era también muy difícil. ¿Cómo fue ese proceso y hoy qué dicen, hoy qué sienten? Yo creo que en cuanto a la salud mental, una de las cosas más duras es que no solamente es uno el que la sufre, también es la familia y las personas que lo aman a uno. Porque ellos verte ahí tan sin ganas de nada, sin ganas de vivir, es muy duro. Y es algo que también necesita un acompañamiento para ellos también. El proceso para ellos también fue muy difícil. Sin embargo, pudimos sanar muchas heridas familiares. Hablamos de muchas cosas que nunca se habían hablado y que también contribuyeron un poquito a que mejorara. Para mi pareja, ahora mi esposa, también fue muy duro. Incluso a veces ella me dice como, uy, yo me acuerdo, a veces hay como cositas que le recuerdan momentos que fueron muy oscuros y es como que, uy, es increíble pues todo lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado, porque yo creo que es un logro colectivo. No solamente fui yo poniéndole todo pues para las terapias y para todo y para mejorar, sino también ellos, porque yo creo que sin esa red de apoyo no hay nada, es muy difícil salir adelante. Yo creo que ellos, algo que tengo muy en la cabeza es en las hospitalizaciones, el momento en que me visitaban. Yo era feliz, en esos tiempos tenía una hermanita muy pequeñita, ya está súper grande, ya tiene 12 años. Ella no entendía, ella decía, Nati, no quiero que te vuelvan a llevar a los retiros, porque como esto queda en el retiro, ella decía los retiros. Y yo creo que eso era un motor cuando me venían a visitar, cuando me decían como, sé que es difícil, pero aquí estamos para ti. Vamos a hablar de varias cosas, vamos a intentar traer un recuerdo divertido, que digas, pues, un recuerdo nostálgico, un recuerdo de rabia, como algo rápido, el divertido. No sé si lo puedo decir. Pues dígale que si alguna cosa después lo cortamos o lo organizamos. Porque no fue tan divertido para ti. Entonces, dígalo. Cuando Daniel se escapó. ¡Ah! Dios mío. Yo me acuerdo, fue divertido cuando volvió, porque fue que se cansó de caminar y llamó para que lo recogieran. ¿Y por qué te pareció divertido? Cuando volvió, no cuando se fue, cuando volvió. ¿Pero cuál fue lo divertido del caso? Me dio mucha risa, pues, de que yo creo que él lo hizo más que todo como, bueno, no sé ni por qué lo hizo, pero me dio mucha risa cuando volvió. La forma en que llamó, dijo, no, recójanme, yo quiero volver. Ya no me gustó esto. Ya no me gustó haberme ido. Ya no me gustó haberme ido, quiero otra vez estar allá. A mí se me había olvidado ese paciente se me había olvidado de esa fuga.
Sí, es que sigue siendo un lugar real. O sea, yo creo que decirlo es parte de la humanidad de que se tienen pinares. Es saber que tenemos unos niveles de seguridad altos. Muy altos. Eso fue hace realmente muchísimos años. Fue yo creo que en la segunda hospitalización tuya que se presentó. Y sí, hay un proceso donde uno intenta que las cosas no pasen, pero que al final pues si pasan, pues uno las enfrenta y las logra mediar frente a lo que está pasando, ¿cierto? Sí. Pues sí, para ti fue muy divertido, para mí fue traumático, angustiante, desesperante, pero no, bueno. Y yo ahora como enfermera yo me pongo a pensar, yo creo que es que hubiera sido lo peor. Sí, sin embargo también pienso como en el hecho de que haya llamado, decir recójanme por favor, querer volver, dice mucho porque en realidad uno se siente seguro, o sea, uno no se siente, yo aquí nunca me sentí encerrada, me sentí en un ambiente controlado y seguro, pero no me sentí encerrada. Ok, bueno Nati, el de mayor miedo, ¿no te pasaba cuando te disociabas? Sí. Bueno, hay un efecto en algunos pacientes que son una disociación y es perder la realidad del momento y sentir una emoción diferente y donde todo se nubla, era como nublarse. Como si uno estuviera en una nube. Ajá. Y hubiera una pantalla como de humo entre uno y la realidad. Y muchas veces esa disociación también llevaba como a pérdida de la memoria, como no me acordaba de las cosas que hacía. Entonces cuando salía de esos episodios era ese miedo como, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Entonces me acuerdo que una vez te llegué a pegar. Sí, bueno, está bien. Hubo un golpe dentro del proceso hacia mí. Pero y cuando ya pasaba ese episodio yo era porque lo hice y me sentía extremadamente culpable porque yo te tenía demasiado afecto y era como, ¿qué es esto que no puedo controlar, que se me sale tanto de las manos, que puedo llegar a hacer cosas que yo no haría? Uh-huh. Creo que esos eran los momentos como de más miedo y frustración, como esos episodios, tanto esas disociaciones como a veces el problema con la comida, me generaba mucho miedo. Yo en cuanto a la comida siempre he tenido una imagen corporal igual que no ha cambiado durante todos los años y durante todos los pesos que he tenido. Pero aunque yo me vea en el espejo igual, yo me veo grande, llegué a un peso muy bajito, uh-huh. Pero entonces el miedo que me generaba estar comiendo, no poder hacer ejercicio, porque tuve un tiempo que no podía, pues no tenía como habilitado el gimnasio para hacer ejercicio, eso me generaba mucho miedo. Claro, porque la pérdida de peso había sido ya realmente muy significativa, estábamos en el otro extremo, había una anorexia completa en ese momento, donde comer era difícil, bañarse era todo un proceso de aceptación, porque es una sensación de no querer ni siquiera bañarse para poder tener el momento de ver su propio cuerpo. Entonces es realmente una distorsión de esa imagen corporal realmente grande e importante. Adicional a que había momentos entonces donde habían autolesiones, donde la forma, como lo decías al principio, teníamos una forma de compensar la emoción y la sensación y la frustración de una forma no adecuada, uh-huh. Que era haciéndote daño a ti misma. Entonces, como enfermería hacía un chequeo, sí, de extrema vigilancia de encontrar cosas con las cuales te pudieras hacer daño, y eso también generaba, me acuerdo mucho una de las veces de las descompensaciones que sacamos todo el cuarto, ¿te acuerdas? Que lo que hacíamos era vaciar el cuarto, vaciamos el cuarto por completo, y ya era volver a tener un buen comportamiento, digámoslo así, para recuperar por lo menos la ropa, porque si no era pasar ropa cada día y devuelva la ropa y le paso la ropa sí. nueva, para poder garantizar de que no te hicieras daño, ¿cierto? Sí, a veces también era dormir con las manos afuera de las cobijas, sí, que me pudieran ver las manos todo el tiempo. Ver las manos afuera todo el tiempo, cortar las uñas. También era parte de, y bueno, y comer siempre, no
una hora después de comer por fuera de la habitación También, sin poder entrar al baño. No podía entrar al baño, no podía, sí, que eran cosas que también con el paso de los días iba ganando otra vez. Era como, tuviste una crisis, pasó esto, vamos a tener todas las precauciones del mundo, pero también sentía que estaba en mis manos poder volver, poder tener otra vez pues el beneficio de la duda. Ok. Como, Nati, ¿en qué momento sientes que logra salir? Que logra haber una estabilidad en el tiempo. bueno, yo creo que estos problemas de salud mental, que a veces hay tanto tabú alrededor de ellos, siento que uno entra como en un estado de remisión, por así decirlo, porque siento que Explicarles no es algo, qué es remisión, porque después se nos enredan diciendo que qué es eso. siento que es algo que no se cura del todo, Okay. y que siempre está ahí la voz atrás. Sin embargo, uno llega como a un estado en el que uno puede no controlar, darle un manejo a esas emociones y a esos pensamientos más sanos, más saludable. Yo creo que de la última hospitalización para aquí he estado como en un estado de remisión, que es como cuando ya no hay tantas conductas problemas. Al principio eran más frecuentes, aunque eran espaciadas, eran más frecuentes. Ya ahora son muy rara la ocasión pues de que tengo una, porque con la ayuda de las terapias, de todo lo que me han enseñado, del arte, he podido saber manejar las emociones de una forma diferente. Sin embargo, a veces hay momentos que son difíciles, porque igual la vida a veces le tira a uno cosas que a veces uno no sabe manejar y que son difíciles, que uno vuelve a tener esos pensamientos y que siempre están ahí, siempre te están diciendo, si haces esto, todo mejora. Si te lesionas o si te haces daño, todo va a ser más fácil. Si dejas de comer, vas a tener control sobre esto que no puedes controlar. Pero es como llevarle la contraria. Y aunque siempre van a estar ahí, y aunque yo siempre sé que voy a tener esos pensamientos, decir, ya no me controlas, soy yo la que tiene el control de salir de esta situación de una forma más saludable. Okay. Ya para terminar, esto se nos fue súper rápido, esto fue 2 segundos, sentí como si fueran 2 segundos. Tenés las cámaras para hoy tantas personas que te están escuchando, desde tu profesión, desde lo que has sido, desde el amor hacia tu familia y el acompañamiento de tu esposa, darles un mensaje a todos de que esto está bien, enfermarnos y sentir que no somos capaces solos, y darles un mensaje a todos de tu experiencia y de que se puede estar bien. Bueno, yo el mensaje que les quiero dar es, aunque la sociedad nos ha dado tantas ideas respecto a la salud mental, en cuanto a que está mal pedir ayuda, que está mal que te vean en un espacio de vulnerabilidad, que utilizan términos como locos, que no son los más adecuados, que solo te hacen sentir peor porque es como, me están diciendo que estoy loco. Hay esperanza y hay personas que sí te van a ayudar y hay esperanza de salir. O sea, uno a veces lo ve todo perdido, uno siente que no va a ser capaz, que así va a ser la vida siempre y que la única forma es que se termine todo. Pero hay esperanza y sí es posible con un adecuado acompañamiento, con una adecuada red de apoyo, con terapias que te ayuden a utilizar todas esas emociones de una forma positiva. Y aunque tal vez a lo largo de la vida siempre van a estar ahí, es posible utilizarlos a tu favor y no en tu contra. Y que lo más importante es pedir ayuda, porque si uno no pide ayuda, todo va a ir escalando, se va a ir acumulando y va a ser más difícil luego salir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a tener otros capítulos de podcast. La idea es contar historias, que las historias más allá de un diagnóstico puedan ustedes aprender, entender que el diagnóstico en psiquiatría, que es un gran tabú hoy en el mundo, debemos de cambiar toda esa historia, debemos de poner que cada una de estas personas tienen una vida, tienen una lucha, pero que cada día quieren estar mejor. Mil gracias a todos y nos vemos en un nuevo podcast. Chao, chao.